Bien, continuamos con el tema de estructuras selectivas anidadas. Ya hemos visto dos ejemplos de estructura selectiva anidada por salida verdadera. Vimos ya un ejemplo de estructura anidada por salida falsa. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si recordemos que este tipo de estructuras es cuando tenemos varias posibles alternativas y solo podemos tomar una de ellas. Bueno, como ya he mencionado, tenemos dos tipos de anidamiento. Podemos tener un anidamiento por salida verdadera o por salida falsa. Ya tratamos el tema de anidamiento por salida verdadera con dos ejemplos y vamos a continuar con un segundo ejemplo de anidamiento por salida falsa. Recordemos el diagrama de flujo, cómo se maneja con el símbolo de decisión. Si la condición que está es falsa, entonces entra otra condición. Si esa condición es falsa, entra otra condición. Y así sucesivamente hasta que llega a la última condición, que tiene dos alternativas. Si esta condición que está dentro del símbolo de decisión, si las condiciones que están dentro del símbolo de decisión son verdaderas, entonces realiza una serie de acciones. En caso contrario, pues entra a otra condición. Es decir, el anidamiento o si el anidamiento o la condición ahora va a estar dentro de la salida falsa. Bien, recordemos también cómo se maneja lo que es el pseudocódigo. Si la condición es verdadera, realiza una serie de acciones. Si no, entra otra condición, realiza una serie de acciones en caso de que esta condición sea verdadera. Si no, entra a otra condición o otro sí. En caso de que la condición sea verdadera, sigue una serie de acciones y así sucesivamente hasta llegar a la última, que solamente tiene dos alternativas. Y si esta condición que tenemos aquí no se cumple, entonces viene a un fin sí, y aquí también tenemos el fin sí y el fin sí del primer sí. Ok, dentro de la estructura del lenguaje C, igual, y aquí ya habíamos comentado que se ve en forma de escalera. Es importante dejar estos espacios que se llama indentación para tener una mejor estructura de nuestros programas o pseudocódigo y poder de esa forma corregir de forma más fácil algunos errores que tengamos. Bien, el ejemplo anterior que vimos teníamos una serie de rangos. En este ejercicio no tenemos rangos. Si ya habíamos en el segundo ejercicio de anidamiento por salida verdadera, habíamos hecho ya este ejercicio. Entonces, me comentábamos que bueno, hay que sacar cuáles son las posibles soluciones que tenemos dentro de nuestro problema. Entonces aquí veíamos que dice determinar y desplegar el pago de un cliente de una tienda departamental que ofrece una promoción mediante un sorteo que consiste en lanzar un dado a un disco giratorio dividido en 9 sectores, enumerados del 1 al 9. Si el dardo cae en un sector con un número que no sobrepasa 5, y aquí tenemos nuestra primera condición, vamos a marcarla, no tiene descuento. Si lo sobrepasa, pero no sobrepasa el 8, es decir, si es mayor o igual que 5, entonces, a ver, si no tiene descuento. Si sobrepasa, si es mayor que 5 pero es menor que 8, entonces esa es nuestra segunda condición, y si eso llega a suceder va a tener un descuento del 18%. En caso contrario, tiene un descuento del 26%. Es decir, si sobrepasa o es igual a 8, si sobrepasa el 8 o es igual, entonces va a tener un descuento del 26%. Y la tercera alternativa que tenemos es, en caso contrario, que sería si es mayor a 8 o igual. Bien, entonces nuestras condiciones quedan de la siguiente forma. Si el número, la primera, no sobrepasa, es decir, si el número es menor o igual a 5, va a tener 0% de descuento. Si el número lo sobrepasa, es decir, es mayor que 5, y el número
no sobrepasa el 8, es decir, es menor que 8, entonces va a tener un descuento del 18%. Y si el número es mayor o igual a 8, es decir, en caso contrario, entonces tiene un descuento del 26%. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras tres posibles alternativas. Recuerden que tenemos que hacer un análisis para saber cuántas condiciones voy a necesitar, cuáles son mis variables de entrada, etcétera. Bien, entonces tenemos nuestras posibles condiciones, que son estas. Y recordemos nuestra fórmula para saber esas son nuestras posibles alternativas. Tenemos una fórmula para saber cuántas son nuestras posibles condiciones, o más bien cuáles son las condiciones, el número de condiciones que vamos a manejar. Entonces, el número de condiciones va a ser igual al número de alternativas menos 1. Entonces tenemos tres posibles alternativas, por lo tanto va a ser 3 menos 1. Esto nos va a dar que únicamente necesitamos dos condiciones para resolver nuestro problema. Bien, vamos a ver qué necesitamos de entrada. Dice que el pago de un cliente se le va a hacer un descuento de acuerdo a un número. Entonces, variables de entrada. Necesitamos dos variables de entrada, que va a ser el pago, que es de tipo real, y el número tiene que ser de tipo entero, porque no hay decimales dentro del número que nos va a arrojar el disco giratorio. Entonces, el número tiene que ser de tipo entero. Ok, de proceso vamos a generar el total a pagar con el descuento. Y también vamos a generar, si eso lo vamos a hacer en un segundo momento, lo que es nuestras condiciones para poder ver qué descuento se le va a aplicar. Y de salida vamos a desplegar lo que paga el cliente. Ok, entonces vamos a generar nuestras condiciones. Si ya vimos que son dos condiciones las que vamos a necesitar. Bien, entonces por salida falsa, lo que vamos a hacer es dentro de la parte falsa de la condición, es decir, en algoritmia en el si no y en el lenguaje C en el else, vamos a poner otra condición. Por lo tanto, nuestras condiciones quedarían de la siguiente forma. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar el límite superior de cada una de las opciones que tenemos. En este caso sería de 0 hasta menor o igual que 5. Entonces nuestro límite superior es menor o igual que 5. Entonces vamos a poner si el número es menor o igual a 5. Entonces va a tener un descuento de 0%. Por lo tanto, total a pagar el total a pagar va a ser igual a el pago. ¿Sí? Y únicamente porque no hay descuento. Pero si esto no se cumple, viene en la parte si no, y aquí es donde es el alineamiento por salida falsa, es decir, si la condición que tenemos no se cumple, entra la parte falsa, y aquí es donde se va a poner otra condición. Si el número, si agarramos el límite superior, aquí tenemos un rango, entonces ese va a ser nuestra condición, es menor que 8, entonces
dice que va a tener un descuento del 18%. Entonces total a pagar va a ser igual a pago, y realmente lo que vamos a pagar del 100% va a ser el 82%, porque 100 menos 18 nos da 82%. Dividido entre 100 lo vamos a multiplicar entonces por 0.82. Y si no se cumple la primera alternativa, va a pasar a esta alternativa, pero aquí tenemos dos posibles alternativas, entonces no es necesario poner otra condición. Si esta alternativa no se cumple, entonces quiere decir que la última posibilidad es esta. Por lo tanto, aquí lo que vamos a poner es un si no, y el total a pagar va a ser igual a pago, y lo que vamos a pagar realmente del 100% va a ser el 74%. Entonces, dividido entre 100 va a ser 0.74. Cerramos nuestro fin sí y fin sí. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro proceso, que es lo que se va a realizar en caso de que se cumpla alguna de las alternativas. Si entonces tenemos esta alternativa, recuerden, aquí tenemos de 0 hasta menor o igual que 5, es el rango inferior sería 0, tomamos el rango superior y esta sería nuestra condición que vamos a utilizar dentro de el alineamiento por salida verdadera, nuestra primera condición, que sería esta de 0%. Ok, entonces, y si esto no se cumple, entonces tenemos otra posible alternativa y tomamos nuevamente el rango superior que sea menor que 8. Ok, y esa es la condición que vamos a utilizar. Bien, nada más marcamos. Ok, y si esta no se cumple, la última alternativa que tenemos es el si no. Sí, y de hecho este ejercicio dice en caso contrario. Sí, entonces ahí está nuestro caso contrario, que sería el si no, es decir, que sea mayor o igual que 8. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra solución, nuestro análisis para poder crear ya sea el pseudocódigo, el diagrama de flujo o el programa en lenguaje C. Como hemos estado haciendo, vamos a crear nuestro diagrama de flujo, que es un poquito más visual y nos da un panorama de cómo el flujo de información sigue un camino. Ok, entonces vamos a generar nuestro diagrama de flujo. Igual que en el ejemplo de por salida verdadera, vamos a ponerle aquí tienda departamental. Tienda departamental. Vamos a declarar nuestras variables, que bueno, aquí tenemos son pago, número y total a pagar. Pago y total a pagar son de tipo real y número de tipo entero. Entonces aquí definir pago y de pagar como real. Y después definir número como entero. Y vamos a suscitar ahora entonces lo que va a pagar y el número que sacó. Entonces, un símbolo de salida. Y vamos a poner ingresa el pago a realizar. Ok, y vamos a leer el pago. Ok, pago. Después vamos a pedir ingresa el número obtenido. Y vamos a guardar en una variable
lo que digite el usuario. Ahora sí, entramos a nuestras condiciones. Vamos a nuestro símbolo de decisión. Y la primera condición que tenemos dentro de este ejemplo es esta. Si el número es menor o igual que 5, entonces no hay descuento. Entonces aquí va número es menor o igual que 5. Si es verdadero, bueno, aquí tenemos una asignación, pero como realmente no se va a hacer ninguna operación, podemos desplegar ahí mismo que no tiene descuento y que va a pagar todo lo que está llevando, es decir, que su pago no tiene descuento. Entonces aquí nuevamente indicamos usted no tuvo descuento y pagará perdón, aquí no es por salida falsa, aquí es si esto es verdadero. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya me equivoqué. Este lo pasamos para acá. Recuerden, si es verdadero, entonces va a imprimir. Bien, entonces ya nada más terminamos. Usted pagará y el pago que está realizando, porque no se le hace ningún descuento. Ok, entonces ahora sí. Si esto no se cumple, viene a la parte falsa, que es el si no, y tenemos aquí otra condición. Y ahora sí, en esta parte falsa, vamos a poner otro símbolo de decisión. Y aquí va otra condición, que si el número es menor que 8, si el número es menor que 8, si esto es verdadero, entonces tiene un descuento del 18%, ¿sí? Que es el 82% realmente lo que va a pagar del 100. Entonces vamos a realizar una operación. Si es verdadero, entonces de pagar va a ser igual a pago por 0.82. Y vamos a desplegar que tiene un descuento y cuánto es lo que va a pagar. Entonces tuvo un descuento del 18%, pagará y de pagar. Bien, ok, entonces ahí va a pagar. Pero si no se cumple, entonces nuestra última alternativa es que sea mayor o igual que 8. Por lo tanto, si eso ocurre, va a tener un descuento del 26%. Por lo tanto, aquí ya no necesitamos otra condición, únicamente vamos a hacer nuestro cálculo y de pagar va a ser igual a pago por el 0.74. Y 0.74 es el 26%. Y vamos a desplegar cuánto es lo que va a pagar y que tuvo un descuento. Entonces, aquí tuvo un descuento del 26%, pagará, de pagar. Ok, y ya tenemos entonces aquí nuestra solución en diagrama de flujo. Ok, si el número es menor o igual a 5, entonces no hay descuento. Si esto no ocurre, entramos a la parte falsa y hay otra condición. Si el número es menor que 8, entonces tiene un descuento del 18%. Si esto no se cumple, quiere decir que es 8 o mayor que 8. Entonces entra la parte falsa y tiene un descuento del 26%, que esta es nuestra última alternativa. Si no es esta, entonces es esta, que es la parte verdadera, o esta, que es la parte falsa. Vamos a probar nuestro diagrama de flujo. Vamos a aplicar y ejecutar. Y bueno, ya está ahí. Dice ingresa el pago a realizar. Vamos a pagar 1000 pesos. Y vamos a ver la primera alternativa. Si es
menos de 5 o hasta 5, vamos a probar el 5. Si es 5, entonces no tuvo descuento, si viene a esta parte porque se cumple y va a pagar 1000 pesos. Vamos a checar la segunda alternativa y vamos ahora a decir que es 7. ¿Cuánto va a pagar? 1000 pesos. Ingrese un número, 7. Y debe de entrar a esta parte porque el número efectivamente es menor que 7. Que 8, perdón, como está en esta condición. Entonces viene y tiene un descuento del 18% y va a pagar 820. ¿Qué pasa si tenemos el número 8? Vamos a ver, aplicar y ejecutar cambios. Si ponemos nosotros un número 8, vamos a pagar 1000 pesos y ponemos un número 8. El número 8 ya no tiene que entrar aquí porque según nuestro análisis dice que si el número es mayor o igual a 8 tiene un descuento del 26%. Entonces va a entrar a, esta condición y el 8 no es menor que 8, por lo tanto no entra a esta parte verdadera y va a entrar a la parte falsa, que es la última alternativa, donde tiene un descuento efectivamente del 26%. ¿Okay? Y bueno, si obtuvo un número 6, por ejemplo, ahora sí entra a la parte verdadera porque 6 sí es menor que 8. Entonces 1000, tenemos 6 y tiene un descuento del 18%. Ok, entonces ya tenemos nuestra solución en diagrama de flujo. Vean cómo se va anidando por la parte falsa. Bien, vamos a utilizar el pseudocódigo que se genera para crear nuestra solución en PCIN. Ok, entonces en dev C++. Abrimos el dev y mantenemos aquí nuestro pseudocódigo para que sea más fácil. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo fuente, y lo primero que tenemos que poner, recuerden, son nuestras librerías. Sí, stdio.h para las funciones de entrada y salida, nuestra directiva de compilación include y la librería stdlib.h para las funciones de sistema. Recuerden, todos los programas en lenguaje C, la entrada es la función principal main. Si todos deben de tener, por lo menos en algún código deben tener la función principal main. Abrimos y cerramos llaves de una vez y vamos a declarar nuestras variables. Ok, entonces las variables que necesitamos es pago, pagar, que son de tipo real, y número, que es de tipo entero. Entonces recuerden, las variables de tipo real en el lenguaje C son float. Tenemos pago y pagar, punto como al final. Luego tenemos los enteros, que en el lenguaje C es int, num, punto y coma. Y ahora sí procedemos a pedir el pago, leerlo y guardarlo dentro de una variable, y luego el número que se obtuvo. Okay, entonces recuerden, printf, un salto de línea, diagonal inversa n, ingresa el pago a realizar. Recuerden que aquí las cadenas pueden ser, el texto de la cadena puede ser el que ustedes quieran. Okay, scanf, y vamos a leer una variable de tipo flotante. Recuerden que el formato de tipo para las cadenas, las variables de tipo flotante es %d, coma, ampersand. Todas las variables excepto las de cadena van a llevar el ampersand. Entonces pago, punto y coma al final.
Ok, después pedimos el número que se obtuvo. Printf, un salto de línea. Y después ingresa el número obtenido. Ok, punto y coma al final. Aquí vamos a poner igual los dos puntos. Vamos a dejar un espacio. Ahí está. Bien, entonces, bueno, ya tenemos ahí los dos. Me falta pedir lo que es el número. Entonces, scanf. Y aquí tenemos que la variable que vamos a leer es de tipo entero. Entonces, el formato que corresponde a enteros es %d o %i. Ampersand y mi variable. Bien, entonces ya tenemos ahora sí los dos datos que necesitamos y entonces ya podemos proceder a nuestras condiciones. La primera dice que si el número es menor o igual que 5. Entonces, if num, recuerden, las condiciones en el lenguaje C deben de ir entre paréntesis. Si el num es menor o igual que 5, entonces vamos a escribir. Como no vamos a hacer ningún cálculo ni vamos a poner más de una instrucción, no es necesario poner una llave o utilizar llaves. Entonces printf, un salto de línea, y usted no tuvo descuento y pagará. Vamos a desplegar una variable de tipo flotante, pero quiero que aparezcan únicamente dos decimales. Entonces, %.2 f, cerramos nuestra cadena y nuestra variable que vamos a desplegar, que en este caso es pago, porque no estamos realizando ningún cálculo. Ok, y si esto no se cumple, entonces tenemos un else. Y dentro de ese else, entonces va a ir nuestra segunda condición, que es si el número es menor que 8. Como en el else lo único que tengo es un if, no es necesario poner las llaves, ¿sí? If número menor que 8, si eso se cumple, aquí sí vamos a utilizar ya llaves, porque dentro de la parte verdadera de esta segunda condición tenemos dos instrucciones. Entonces abrimos y cerramos llave y vamos a calcular. Total a pagar es igual a pago por 0.82, que realmente el 100% se lo voy a pagar eso, con el descuento del 18%. 0.82, punto y coma. Y printf, vamos a indicar un salto de línea y tuvo un descuento del 18%. Recuerden que para imprimir el carácter en pantalla de % hay que poner doble %. Entonces tuvo un descuento del 18% y pagará dos puntos. Vamos a desplegar una variable de tipo flotante, pero quiero que imprima solamente dos decimales, perdón. Entonces, %.2 f, cierro mi cadena, coma, y ahora sí, total pagar, porque la variable donde estoy haciendo mis cálculos. Y aquí termina mi parte verdadera de este if. Entonces, ok. Pero si esta condición no se cumple, entonces la última alternativa que tenemos es el else. Un else. Y este else podemos verificar en el pseudocódigo que generó psein, que también tiene dos instrucciones. Entonces necesitamos poner también llaves dentro de este else. Ok. Nuevamente es importante que dejen estos espacios para que su código sea más legible y en caso de que haya algún error sea más fácil localizarlo. Ok, entonces dentro de este else vamos a tener un descuento del 26% de pagar. Va a ser igual a pago y realmente lo que vamos a pagar
del 100% con el 26% de descuento es 0.74. Punto y coma al final. Y un printf para indicar cuánto descuento tuvo y cuánto es lo que va a pagar. Un salto de línea. Tuvo un descuento del 26%. Recuerden, por ciento para desplegar el carácter en pantalla. Y pagará. Es de tipo flotante la variable que vamos a desplegar, pero quiero que tenga dos decimales, entonces por 100.2f, y mi variable t pagar, que es donde se está guardando el resultado de los cálculos. Y hasta ahí quedaría mi solución. Ya nada más para terminar, después de que termina el else, un system pause, punto y coma. Bueno, como en el ejemplo anterior, me parece que había puesto un printf, un salto de línea, para que no aparezca junto a eso de pulse una tecla para continuar. Ok, entonces system pause y return 0, ya que la función main está esperando que se regrese un valor de tipo entero. Bien, y bueno, continuando con los colores, vamos a poner un system color, y vamos a probar ahora con 2A, a ver qué nos resulta. Punto y coma al final. Bien, entonces vamos a ejecutar, vamos a compilar y ejecutar, nos va a pedir que se guarde. Entonces vamos a guardar como anidamiento salida falsa, y este es departamental. Departa. Ok. Bien, va a checar si hay errores. En caso de que haya, pues los hay que corregirlos. Y si no, pues va a desplegar. Ok. Oh, miren, quedó interesante estos colores. Dice, ingresa el pago a realizar, va a ser de 1000. Y vamos a entrar a la primera alternativa, que sea menor o hasta 5. Entonces si es 4, no tuvo descuento y va a pagar 1000. Ok, correcto. Vamos a entrar a la segunda alternativa, que sea menor que 8, pero mayor que 5, perdón. Entonces tu pago a realizar de 1000, ingresa el número obtenido, se obtuvo un 7, tienes el 18% de descuento y vas a pagar 820. Y la última alternativa, si esta no se cumple ni esta se cumple, por default o por descarte va a irse a esta. Entonces ejecutamos y vamos a realizar un pago de 1000. Vamos a ingresar un número que sea puede ser 8 o mayor que 8. Vamos a ingresar un 10. Ya en el diagrama de flujo probamos que con el 8 funciona. Si es 10, entonces tuvo un descuento del 26% y pagará 740. Ok, entonces aquí tenemos nuestra solución en lenguaje C. Aquí está. Tenemos nuestras condiciones con una estructura selectiva anidada por salida falsa. ¿Sí? Dentro del else va la condición. Y si tuviéramos otra condición, pues aquí sería dentro de este else y así sucesivamente. Bien, estos son los tipos de estructuras en general que existen. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a revisar únicamente el programa, donde podemos tener una combinación de los dos tipos de estructuras. Sí, podemos tener un ejercicio donde anidemos tanto por salida verdadera como por salida falsa. Bien, entonces vamos a realizar otro ejercicio de anidamiento de estructuras selectivas anidadas y después vamos a pasar a lo que son el manejo de menús.
primero vamos a manejar un menú con una estructura selectiva anidada y después vamos a trabajar con estructura selectiva múltiple y vamos a ver cuándo trabajar con una y cuándo trabajar con otra. Bien, entonces hasta aquí este ejemplo. Espero les funcione, les ayude y bueno, hagan por favor los ejercicios, vayan siguiéndolos. Cualquier duda me pueden escribir al correo y estoy entonces aquí en un próximo video. Nos vemos.